Miguel Campos, su disparatario todos los viernes, momento de aprender. Estimado Miguel, ¿cómo estás? Juan Carlos, qué gusto saludarte. Un gusto también, por supuesto. Gracias por estar con nosotros este día. A ver, vamos con los casos que tenemos para presentar el día de hoy. La expresión, por poner ya ejemplificado, 1 de enero o 1 de enero. Cada año ofrece esa duda a las personas, ¿no? De hecho, la academia recomienda que solamente el 1 de enero, por ser un día tan especial, se maneje como 1 de enero. Todos los demás normalitos, números cardinales, porque si no tendríamos que decir 2 de enero, 3 de enero, y no es lo habitual. Y en el caso de México, por el famoso día del 1 de mayo, que es el Día del Trabajo. O sea que en México, nuestro español, 1 de enero y 1 de mayo. De ahí en fuera, todos son cardinales. No, sí, porque no dices 1 de febrero, no. 1 de marzo, 3 de abril. No. O sea, lo damos por uso y costumbre. Exactamente, ¿no? Pero estas dos fechas son muy significativas y bueno, se pueden manejar de ambas formas, ¿no? Pero entonces, en realidad, digamos que la forma correcta es con el número, con el número cardinal, ¿no? Cardinal, 1 de enero, 1, de hecho. 2, 3, 4. Sí. Igual el 1 de mayo, ¿no? Pero bueno, esas costumbres han hecho que esas dos fechas son especiales en México. Este otro caso me gusta mucho. ¿Florería o floristería? Sí, la academia ya admite las dos formas como válidas, lugar donde se venden flores, pero lo cierto es que en términos gramaticales floristería es un disparate porque la florista es la que hace los ramos de flores. Entonces pareciera que estás vendiendo floristas, ¿no? Pasa algo similar a lo de la gasolinera. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Ya platicamos, la chica que vende gasolina es la gasolinera. ¿Y de dónde habrá salido eso de floristería? De la presunción, porque hay una palabra en francés, floristero, creo que se pronuncia más o menos, pero también allá es florista, o sea, de hecho tiene que ver con flores, pero nosotros ya sabes que el apego a lo glamoroso hace que de pronto veas en una tienda de flores, floristería, se oye más elegante, pero recomiendo florería. Dice Lady, no la escucharon ustedes, que en el español de Colombia es floristería. Sí, claro, no, es que está en varias partes, aquí en México se usa mucho, pero es más bien una cuestión de elegancia. Y tendría que ser florería. Es lo recomendable, igual que gasolinería, ¿no? A ver, y luego tenemos la palabra psicología, que así se escribe, PS, y se pronuncia psicología. A ver, cuéntanos. Es lo mismo, ambas son válidas, nada más que cuando nos referimos en concreto al estudio de la mente, a la materia, a la carrera, se recomienda psicología, porque viene de psique, ¿no? Alma, mente. La psique. Exactamente. El término coloquial psicología sin la P es cuando lo manejas como algo común. Estas cuestiones psicológicas que nos afectan, por ejemplo, ¿no? Lo manejas como un adjetivo común. ¿Y por qué se recomienda también? Porque hay una palabra que es psicología sin P, que es el estudio de las setas, una variedad de hongos. Psicus en latín es un hongo, una seta. Claro. Entonces, pero es tan poco común esa palabrita relacionada con la biología, por ejemplo, ¿no? Que no tiene mucho arraigo. Entonces es raro que alguien la emplee, la confunda. Entonces, si tú dices aspectos psicológicos afectan, sin P, es muy petulante, aspectos psicológicos. Pero la psicología, eso sí, cuando es la materia, el estudio de la mente, etcétera, cuando ¿no? es tu profesión. La profesión. Pero ambas son en términos coloquiales válidas. Muy bien. Luego esta, es muy común verla atrás de las pipas que llevan algún tipo de combustible, material flamable o inflamable. Esto es un anglicismo, la palabra en inglés flammable es que entra en flama, que arde, algo que arde. En español tenemos inflamable, in el prefijo in, entrar, y flamable, que genera una flama. Entonces lo correcto en español es inflamable. Quítenles a las pipas eso de flamable porque es una calca del inglés absurda que a nosotros no nos dice nada. Y la academia recomienda que cuando tenemos equivalentes perfectos válidos en español, se eviten los anglicismos, los galicismos, palabras extranjeras, en suma, ¿no? Y finalmente, en los casos del día de hoy, la efeméride del día de hoy o las efemérides.
De hecho, Juan Carlos, la en singular, la efeméride o la efemérides. Ajá. Esa es lo que Ya, planteamos, ¿no? ya. Obviamente en plural, las efemérides, no puedes decir las efeméride. Sería absurdo porque no hay coherencia. Pero sí puedes decir la efeméride o las efemérides. La efeméride o la efemérides. ¿Por qué? Porque la palabra efeméride significa lo que ocurre en un día. Es decir, a ver, la palabra correcta sería más bien efemérides. Sería, sí, porque en latín efemérides era lo que ocurre en un día. Y aunque tenga la S, es un singular. Es en singular. Pero tú puedes decir la efeméride de hoy, cuando es algo muy importante, relevante, o la efemérides de hoy, cuando no es tan relevante. Son válidas. Obviamente yo siempre recomiendo la coherencia. Y si estás en singular, pues dilo en singular, la efeméride. La semana pasada hablábamos aquí, ya no recuerdo cuál era el caso, pero de la frase, ¿no? A diestra y siniestra. A diestra y siniestra, ese era el tema, y nos ibas a platicar un poco. Después de que saliste del aire, alguien nos escribió y nos decía que en italiano, me daba la palabra en italiano para izquierdo, es algo así como siniestris, algo así en italiano, ese es izquierdo. Claro. A ver, hoy, por ejemplo, el caso de hecho siniestro, ¿no? Sí, la palabra dextre en latín es diestro, derecho. Y tenían en latín la opuesta siniestro para la izquierda, sinester. Sinester, ajá. Ahora bien, como el 90% de las personas son derechas, solamente se calcula un 10% que usan la mano izquierda. La mano izquierda en una persona normal, digamos, entre comillas, que está en esa mayoría, tiene problemas para usar la mano. Obviamente cometes errores con esa mano porque no eres hábil, ¿no? Tú eres derecho, la mayoría lo son. Pero no tiene que ver con eso, realmente. Es un asunto de aspecto religioso. ¿Se acuerdan de la frase, está sentado a la derecha del Padre? Claro. ¿Por qué no a la izquierda? Claro. Por eso. Se le ha estigmatizado a la izquierda. Sí, claro, ¿no? claro. Y luego los romanos también, cuando hacían sus augurios, usaban la mano izquierda para predecir cosas, pero es torpe porque la mayoría de las personas son derechas. Entonces, ligaban mucho lo que salía mal con la izquierda. Pues claro que sale mal si no puedes ni manejar el volante de un auto con la derecha, imagínate con la izquierda, ¿no? No sé, sobre todo sucedía mucho en las escuelas católicas, sí. Aquí en Puebla, y le estoy hablando a lo mejor de mi época cuando yo era estudiante. Yo no estudié en escuela católica, pero en las escuelas católicas de repente las monjitas a los niños, a los pobrecitos niños y niñas zurdos, les amarraban sus manos al pupitre para que usaran la derecha sí o sí, por todas las implicaciones negativas que tiene lo izquierdo. Y en la Edad Media, Juan Carlos, más o menos hace 1000 años, más o menos, evitaron esa palabra, siniestro, o sea, la izquierda, y usaron una palabra euskera que se usaba allá en España, en la zona del País Vasco, como esquerra. Esquerra, y la fueron adaptando. En escritos medievales evitaron esa fea palabra siniestra, porque lo ligaban con algo negativo. Y de ahí queda el hecho siniestro, ¿no? Exactamente, el siniestro. La izquierda hoy, por eso se maneja izquierda en lugar opuesto a derecha. Pero lo cierto, hay estudios que dicen que las personas que son zurdas, que usan la mano izquierda, son incluso más inteligentes que somos, entre comillas, normales, ¿no? A mí me da coraje porque hoy, en este país tan polarizado, políticamente tan polarizado, hoy de manera muy despectiva a alguien que tiene inclinación por la corriente política de izquierda, la que hoy domina en este país, se le dice de manera despectiva los zurdos, ¿no? Zurdos, sí. Qué mal, pues ¿no? tiene que ver con ese estigma, evidentemente. Nada más le recuerdo que Albert Einstein era zurdo, por ejemplo. Picasso era zurdo. Hay inteligencia, es un absurdo. Mi hija es zurda, por ejemplo. Muy bien. Gracias, Miguel. Juan Carlos, un gusto. Nos vemos. Les dejo mi cuenta favor. Miguel Campos R15 para que sigamos en comunicación. @Miguel Campos R15 en X, síganlo. Gracias, Miguel. 7:04.